Buen día para todos. Mi nombre es María José Melo Gómez, estudiante de la especialización Gerencia en la Calidad para los Servicios de Salud. El día de hoy voy a presentar mi proyecto de investigación Calidad de vida en pacientes con diagnóstico de hemofilia y otros trastornos de la coagulación, que ha sido dirigido por mi docente asesora, Lina Pulido. Para ello es importante que comencemos a abordar el problema de la investigación y para ello el planteo de la pregunta clave en este proceso, que es cómo afecta el desconocimiento y la falta de autocuidado en cada ciclo de la vida de los pacientes que poseen hemofilia. Y para ello se identifican cuatro puntos claves para poder responder. Primero, cómo puede afectar las barreras. Las barreras, esto nos lleva a pensar en, digamos, limitaciones en el desplazamiento, ubicación geográfica de los pacientes o incluso desconocimiento para un diagnóstico temprano. Segundo, la educación que puedan tener esos pacientes en su patología, y aquí el punto clave, que es el papel que jugamos los profesionales de la salud al educar a estos pacientes sobre su autocuidado. Un punto también importante es el entorno. Podemos poner como ejemplo los niños diagnosticados con esta patología. Si no está en un entorno adecuado, puede que la cantidad de eventos hemorrágicos de estos pacientes, de ese grupo etario, sea muchísimo mayor. Y por último, y el más importante, serían las redes de apoyo que tengan los pacientes diagnosticados y también cómo estas redes de apoyo pueden aportar en el manejo de la patología y también en su cuidado. Para continuar, los objetivos de mi proyecto fueron evaluar la cantidad de eventos hemorrágicos presentados, determinar barreras y facilitadores, proponer mejoras en los modelos de atención y el desarrollo de intervenciones para la mejora de la calidad de vida. Para la justificación del proyecto es importante mencionar cuatro ítems claves. El primero es que es un trastorno hereditario, un trastorno genético que afecta a la minoría de la población y que no solamente se presenta en un contexto nacional, sino en un contexto a nivel internacional, donde principalmente fue descubierto en Europa, ¿cierto? Debido a las circuncisiones que se le hacían a los pacientes, y se veía que algunos, a causa de este procedimiento, llegaban a su fallecimiento, debido a que las hemorragias eran tan amplias que pues no podían ser detenidas de ningún modo. A lo largo de los años, esta patología ha ido evolucionando y ha sido, pues, digamos, tema de muchísimas investigaciones, como lo es en este momento. El manejo en Colombia de la patología ha sido un gran desafío para los entes políticos, tanto así que es una patología considerada como de alto costo o alto impacto social. Aquí es importante mencionar que en el contexto colombiano es una patología a la que se le da muchísima importancia y que hoy el acceso a los tratamientos es un poco más accesible. Sin embargo, el entorno del paciente juega un papel fundamental para el tratamiento del mismo, siendo que hay muchas personas que por su etnia o por su ubicación geográfica se hace un poco más difícil tanto el acceso como la educación sobre la importancia de la patología, además del impacto en la calidad de vida de estos pacientes que poseen la patología, que poseen ese trastorno de la coagulación. Es importante debido a que esto afecta directamente las actividades cotidianas que realizan esas personas y además también pues el impacto en su vida laboral, amorosa, social, entre otras. Para nuestro marco teórico tenemos que, primero, contamos con una población muy reducida, por ende, y es una población objeto de estudio un poco más sencilla. Sin embargo, pues la hemofilia no es solamente un tipo de diagnóstico, sino que de este se deriva la hemofilia A, la hemofilia B y otro trastorno en la coagulación llamado Von Willebrand, que este ya es catalogado como una enfermedad huérfana.
¿cierto? De aquí se desprende el adecuado tratamiento. No vamos a ahondar sobre el tema de medicamentos, aunque es un factor clave, pero no es el enfoque de la investigación. Los factores de coagulación llegan a intervenir en esa patología generando aquello que el cuerpo del paciente no puede realizar. ¿Cierto? Nosotros tenemos una cascada de coagulación en nuestro cuerpo que inmediatamente sufrimos una laceración, algún accidente que implique que nuestro cuerpo derrame sangre, ese factor se activa y hace que nuestras plaquetas, glóbulos rojos, lleguen al sitio donde ocurrió y creen, digamos, una barrera, que es lo que nosotros llamamos coagulación, ¿cierto? Cuando este proceso no surge en el cuerpo del paciente, estamos hablando de un trastorno de la coagulación llamado hemofilia y ahí vienen a intervenir los distintos tipos de hemofilia A, B o von Willebrand que hace referencia a los distintos tipos de factor que intervienen en esta cascada de la coagulación. Esto además, que es nuestro enfoque en la investigación, es la calidad de vida del paciente. Cómo después del diagnóstico el cuidado debe ser tan esencial para alargar esta calidad de vida, es tan fundamental en el proceso. Y además la adherencia al tratamiento. Todo esto también va muy ligado a la educación que nosotros le podemos brindar como profesionales sanitarios a los pacientes para que ellos tengan conciencia sobre su patología. Para la metodología de esta investigación se fundamentó en tres pilares: selección de historias clínicas, revisión y análisis. Para la selección de historias clínicas se tuvieron en cuenta dos puntos. Primero, los criterios de inclusión, que era pues que las historias clínicas contaran con una evolución médica de mínimo 3 años y adicional que el diagnóstico de la patología estuviese totalmente comprobado. Los criterios de exclusión fueron aquellas historias clínicas que no poseían una evolución de más de 3 años y aquellos pacientes que, aunque pertenecían al programa de hemofilia y otros trastornos de la coagulación, no tenían un diagnóstico confirmatorio. Para la revisión de las historias clínicas se revisaron todas las notas clínicas realizadas por los médicos tratantes y adicional también se tuvieron en cuenta todos los tipos de hemofilia. Para el análisis ya el enfoque fue basado en los grupos etarios, la cantidad de eventos hemorrágicos para poder analizar con base a esto la calidad de vida de los pacientes y qué factores determinantes en cada grupo etario eran los ideales a tener en cuenta. En Integral IPS, que fue donde se realizó la investigación, habían un total de 150 pacientes pertenecientes al programa de hemofilia, de los cuales en el análisis o selección de estas historias clínicas, solo 118 aplicaron al estudio, es decir, que cumplieron con todos estos criterios de inclusión mencionados anteriormente. Para ello, comenzamos con el primer ítem, que fue hacer una caracterización por género, en el cual contamos con 47 pacientes de género femenino y 71 pacientes de género masculino. En esta parte de los resultados, comenzamos a identificar que hay un volumen de paciente considerable en los diagnósticos de 680 en mujeres y en el diagnóstico de 66X en hombres. El diagnóstico de 680 obedece a la enfermedad de von Willebrand. ¿Esto qué quiere decir? Que en mujeres el diagnóstico prevalente es una enfermedad huérfana, que es el trastorno de la coagulación, ya denominado von Willebrand. Y que en los hombres la hemofilia más prevalente, con 52 casos, es la hemofilia tipo A, que hace referencia a la deficiencia hereditaria del factor
8, que es el factor de la coagulación. Seguido tenemos 5 casos con el diagnóstico 682 que hace referencia a otros déficits hereditarios de la coagulación en mujeres. Y el de 67 en hombres que hace referencia a la hemofilia tipo B. En este caso, siendo como los diagnósticos más prevalentes tanto en hombres como mujeres, podemos decir que en las mujeres se ve muchísimo más la hemofilia o el trastorno de coagulación denominado von Willebrand y que en los hombres predomina la hemofilia A seguida por la hemofilia B. Para la distribución de edades de los pacientes, podemos observar en la tabla que el grupo de 11 a 20 años, ese grupo etario presenta una cantidad considerable de pacientes con la cantidad de 29, seguido del grupo etario de los 31 a los 40 años con 23 pacientes y con más de 51 años, un total de 19 pacientes. ¿Por qué se dividió de esta manera? Los pacientes en estos grupos etarios tienen diversos factores que son claves para la calidad de vida de estos pacientes. Y de los 11 a los 20 años son pacienticos adolescentes en su etapa de pubertad, que hay que tener claro dos factores, tanto para pacientes femeninos como masculinos. Para pacientes femeninos tenemos en cuenta la menarquia, que es un factor clave de cuidado y que las redes de apoyo de estos pacientes tengan muy en cuenta, además de la educación que consigo debe llevar el tratamiento para el adecuado manejo de la patología. Para los hombres, adicional, están en una etapa pues, de crecimiento, de desarrollo, de juego, de mucha actividad física que puede provocar lesiones que conllevarían a hemorragias. La idea de identificar qué pacientes se tienen en estos grupos etarios y cuál predomina es también tener en cuenta los cuidados que se deben tener en cada grupo etario. Con los primeros grupos etarios se debe tener en cuenta la educación a las redes de apoyo, es decir, aquellos pacientes de 1 a 10 años que no tienen una comprensión total de lo que es su patología, es importante que las redes de apoyo como padres, madres, hermanos, conozcan la patología a fondo y lo que implica tener eventos hemorrágicos. De 11 a 20 años están en una etapa de juego, de descubrimiento y es importante que estos pacientes comiencen a fomentar en sí el autocuidado. Aquí las redes de apoyo también siguen contando un papel fundamental. Sin embargo, acá concientizarse de que las hemorragias pueden limitar a futuro la movilidad del paciente. De 21 a 30 años es importante tener en cuenta que ya estarían en una universidad o en un campo laboral y que el desarrollo de sus funciones cotidianas depende también del autocuidado y ya la personalización que tengan sobre su patología y la adherencia al tratamiento. De 31 a 40 años tenemos un grupo también considerable de pacientes y en este el enfoque va a la adherencia al tratamiento, ya que son pacientes que por su carga laboral o múltiples tareas diarias no pueden asistir a sus consultas, a sus controles y más aún a la aplicación de un medicamento. Entre los 41 y 50 años vamos muy enfocados al desgaste articular, a la rehabilitación física de estos pacientes y al cuidado. Y más de 51 años, aquí es donde ya se ve reflejado el no cuidado o la no responsabilidad de los años anteriores, cuando comenzamos a ver pacientes que además que ya en esta edad avanzada poseen patologías o comorbilidades como pueden llegar a ser la diabetes, la hipertensión, también conllevan esta enfermedad que puede hacer que la calidad de vida
del paciente disminuya considerablemente. En este gráfico podemos visualizar la prevalencia de eventos hemorrágicos por grupos etarios, que es básicamente el enfoque total de mi investigación. Acá podemos ver dos grupos que son de los 11 a 20 años y de los 31 a los 40, que enlazándolo con el gráfico anterior podemos ver que también son uno de los grupos en los que prevalece más la hemofilia. En estos grupos de edad también es muy común diagnosticar la hemofilia en mujeres en la edad de 11 a 20 años por su menarquia y en los hombres por actividades de juego, actividades lúdicas em, o actividades físicas que pueden hacer que la presencia de hemorragias sea mucho más visible. Tenemos que la prevalencia de eventos hemorrágicos en esta edad de 11 a 20 años es la más alarmante, debido a que también la población que tenemos acá es una población de pronto no consciente de sus patologías y además son poblaciones que en estos momentos se encuentran en etapa educativa y el entorno juega un papel fundamental. En este caso, si los pacientes no tienen unas buenas redes de apoyo, que esto no solamente incluye a la familia, sino el ámbito social en el cual se están desarrollando, pueden ocurrir más eventos hemorrágicos de los esperados. Y esto se va a ver reflejado a lo largo del tiempo cuando la patología haya avanzado y haya daño articular, haya neumartrosis o artrosis. Otro grupo que también es alarmante es de los 31 a los 40 años, lo que mencionaba anteriormente. Acá los eventos hemorrágicos tal vez no se den por la actividad física o por el juego o por el desconocimiento, sino que se dan por la no adherencia al tratamiento. Tenemos un grupo etario en el cual pues la vida laboral es muy activa y además muy demandante. Esto hace que los pacientes no puedan asistir a sus profilaxis. Y tenemos pacientes que como tienen una sola aplicación de factor al mes, también pueden llegar a tener hasta 3 aplicaciones por semana y esto puede incurrir en que los horarios laborales no permitan que el paciente pueda tener ese acceso oportuno al tratamiento. Es decir, que en este caso, este grupo etario tendría limitaciones y más eventos hemorrágicos por sus actividades cotidianas. Esta investigación nos muestra la responsabilidad que tenemos como profesionales de la salud al intervenir con patologías de alto impacto social y nuestro rol como educadores fundamentales sobre la patología, sobre el diagnóstico y su autocuidado, así como también el apoyo y las redes familiares que tienen estos pacientes. También el análisis del entorno de cada uno de ellos para el éxito de la patología. Muchísimas gracias.